Bueno, en el nombre del Señor Jesucristo, desde aquí, desde este ministerio que llamamos El Sembrador, le damos un saludo a todos los hermanos y amigos creyentes y no creyentes. Hoy predicamos el Evangelio, vamos a tomar unas porciones de Hechos 2, por ejemplo, Hechos 2, versículo 38, también de Primera de Pedro, capítulo 1 de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, perdón, 2:20, 2:21, Primera de Pedro, capítulo 5, también alguna porción de Juan 3:17 específicamente, Primera de Pedro 2:7. Bueno, si tenés una Biblia en la mano, tráela. Siempre trae la Biblia, siempre tenés que tener la palabra de Dios, porque justamente la palabra de Dios es, como dice Jesucristo, porque tropiezan en su palabra. Cristo es la piedra principal del ángulo, es la piedra reprobada por los edificadores, pero ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo para los que no creen, que porque tropiezan en su palabra, dice la palabra de Dios, ¿sí? Así que es muy importante que leas la Biblia, que estudies, que hagas discipulado por tu cuenta, si no hay en la iglesia, ¿sí? Por tu cuenta, que tomes las escrituras. Tenemos que creer en lo que la Biblia nos dice, que es la palabra de Dios. No tropieces, amigo, en la palabra de Dios. Bueno, no creamos todo lo que nos dicen las personas. Escudriñemos las escrituras. Bueno, entonces vamos a empezar con un versículo de Hechos, capítulo 2, versículo 38, que dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesucristo nos bautiza en el Espíritu Santo. Amado Señor, bautízanos en el Espíritu Santo, Padre amado. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice: Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El que quiere seguir a Cristo habrá de padecer. El mundo entero está bajo el maligno, la lucha del creyente contra el pecado. Así como el mismo Señor nos dejó ejemplo, dejándonos sus pisadas, Él padeció por nosotros. Toda su vida padeció, hasta que dio su muerte, su vida en la cruz por nosotros, luchando contra el pecado. El hombre está sumergido en el pecado, el mundo entero está totalmente maligno. Por eso el Señor nos advirtió que el que quiera seguirme cargue su cruz. Nosotros habremos de cargar la cruz en esta tierra hasta que llegue el momento de la redención, de la fortaleza, de que nos establezca el Señor con un nuevo cuerpo, en la resurrección de los justos. Así que esperamos ese momento con esperanza, ver la gloria de Dios, ¿sí? Todavía no sabemos cómo son las cosas realmente, cómo es todo lo que Dios nos dio, eso en vislumbre, es como mirar en espejo oscuro, ¿no? Lo que está escrito. Por eso es tan importante que leas la palabra de Dios, que agarres la Biblia cuando alguien sube al púlpito para ver si lo que dice es conforme a lo que está escrito, porque me animo a decir que un gran porcentaje, pero muy grande, de los pastores, apóstoles, etcétera, se han alejado de la escritura, se han alejado de la Biblia, se han alejado, han dejado de lado lo que el Señor dice. Por eso tenemos que volver a la sola escritura. Bueno, primero Pedro había leído. Bueno, si el Señor nos dice que habremos de padecer, así será. Pues eso significa, es un buen indicio, si siguiendo a Cristo padecemos, no por nosotros ser malhechores,
¿Por qué gloria es si pecando sois abofeteados? ¿Eh? Y lo soportáis encima, ¿sí? Es mejor padecer por Cristo. Bienaventurados sois por mi caso vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos. Tenemos que gozarnos cuando nos persiguen por causa de su nombre. Primera Pedro capítulo 5 dice, mas el Dios de toda paciencia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, estamos en Jesucristo, estamos en el Señor. Fuimos adquiridos por Dios por intermedio de su sacrificio, de su sangre, del Calvario, de su Hijo Jesucristo. Fuimos adquiridos como nación santa, como pueblo adquirido de Dios, dice la palabra. Más adelante le voy a leer ese versículo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria, a su gloria eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿sí? Después de que hayáis padecido un poco, ¿bien? ¿Ven? Que habremos de padecer, no es que deje de sufrir, no paramos de sufrir, sino al contrario, les advierto o les cuento que no es como el gran discurso de que si recibes a Cristo dejarás todos tus problemas atrás. Dios no viene a resolver tus problemas, sino a comprarte. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable, de la muerte a la vida eterna, a la gloria de Dios. Nosotros fuimos llamados para anunciar esas virtudes. Dice, a ver, continuamos entonces. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todo esto lo va a hacer Dios con su poder. Para nosotros eso es muchísimo. ¿Cómo con nuestras fuerzas vamos a lograr que nos fortalezcamos, que nos establezcamos, que nos afirmemos? No, eso es con el poder de Dios, no es contra nuestra fuerza, sino con la misericordia y el poder de Dios. Dice, porque yo, Yahweh, dice, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. El Señor está con nosotros, así que no temas, amigo, vos que no conoces a Jesucristo, no temas. Él te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y si pecamos siendo creyentes, ¿no? O no creyentes, que no sabemos, el no creyente hoy por hoy no sabe que está rendido al pecado, es esclavo del pecado, ¿sí? Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Glorioso es el Santo de Israel, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la gracia de Jesucristo. Por gracia sois salvos. Y eso no de vosotros, pues es regalo de Dios. El que nos bautiza con el Espíritu Santo es Cristo. ¿Sí? Dios está con nosotros. A diferencia del Antiguo Testamento, donde se hacía todo en el templo, donde la presencia de Dios estaba en un lugar físico, en un lugar santo, en el templo, ¿sí? Hoy el Señor mora con su espíritu dentro de nuestro cuerpo, donde haya 12 en mi nombre o 13 en mi nombre, allí estaré yo, nos promete el Señor. Así que donde haya 12 en mi nombre o 3, allí estaré yo, dice el Señor. Él mora para siempre con nosotros, en nosotros, ¿sí? Entre nosotros, a través de su Santo Espíritu. Eso es promesa de Cristo, que Él nos bautizó con su Santo Espíritu. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan capítulo 3, versículo 17. Qué hermosas son las palabras de Dios, amigo. Qué poderosa es la roca de salvación. Este mismo Dios que estuvo con Israel también ahora está para nosotros, que fuimos llamados nación santa, pueblo adquirido por Dios.
a través de su Hijo Jesucristo, que fue dado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya el Señor no habita en templos hechos de manos de hombres, sino que su templo es el mismo cuerpo tuyo, al cual nosotros le debemos santificación. Tenemos que santificarnos, separarnos del mundo, porque el que ama al mundo no tiene el amor de Dios. Así que no amamos al mundo, amigo y hermano de Facebook. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso. Claro que sí que es precioso. Para los que creemos, Cristo es precioso, porque por intermedio de este Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, te salvó de la ira venidera del infierno, amigo, de un destino de condenación. Sin embargo, por intermedio de Él, o sea, Él se interfirió entre nosotros y la condenación eterna, porque creímos en Él, no porque obramos, sino porque creímos en Él. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Así que los que desechan este llamamiento, Dios hoy te llama, amigo no creyente. Hoy te está llamando, no sabes mañana cuál es tu destino, si habrás de seguir viviendo o no. ¿Sí? Hoy es el momento. Ahora que estás vivo, hay posibilidad de ser salvo por intermedio de su nombre. Y versículo 8 dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Es lo que te decía, amigo hermano de Facebook. Acordate que la palabra es importantísima para memorizarla, para estudiarla todos los días en oración, pidiendo a Dios sabiduría. No dejes de leer la palabra, estudiarla, comprate la Biblia, no importa en qué congregación estés. Se ha desechado la palabra de Dios, tropiezan en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son desobedientes. El Señor es la palabra, el verbo hecho carne, y Él habita entre nosotros, y su Espíritu Santo no contradice a lo que está escrito, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ojo, amigos, no tropieces con la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, es la fuente, es el agua de la cual si bebieres no tendrás sed jamás, jamás, dice el Señor. Y versículo 9, más vosotros sois linaje escogido. Fíjense, para qué nosotros, la iglesia, fíjense qué maravilloso lo que dice su palabra. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. En el Antiguo Testamento habían sacerdotes, estaban los levitas que adoraban con instrumentos, con flautas, con címbalos, y estaban los sacerdotes, los que ministraban el culto, que los que ministraban los sacrificios de animales, el manejo de los utensilios para la adoración, para el lugar santo, el lugar santísimo. Ellos eran sacerdotes, y ahora nosotros somos real sacerdocio. Fíjense en la gracia de Jesucristo, qué maravilloso es lo que Dios nos ha dado, ¿no? Entre otras cosas, uno no alcanza esta vida para entenderla. Este cuerpo, esta carne no hora de comprender realmente cuáles son los caminos de Dios en esta vida. Tal vez en la gloria sí se nos revelará toda esa gloria de Dios. Ahora simplemente tenemos su palabra, por eso es tan importante que te compres la Biblia, que la estudies todos los días, que la estudies todos los días. No confíes en una persona que sube al púlpito y larga palabras propias sin utilizar el contexto bíblico, lo que está escrito. Tiene que obedecer eso, lo que está escrito. Si no, no estamos obligados a estar sujetos a ese pastor si se aleja de las escrituras, amigo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Sí? Fuimos santificados por el Cordero. Somos separados, somos santificados, separados de este mundo. Somos nación santa. No amamos este mundo, ningún sistema de este mundo, amigo. Pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Fuimos adquiridos por Cristo, que fue el Cordero. Él nos compró con esa sangre, amigo. Somos comprados por su sangre. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Esa es la forma de pensar, esa es la realidad nuestra, que Cristo mora en nosotros. Así que Dios Todopoderoso mira a su Hijo en nosotros.
Por eso somos una nación santa, separada de este mundo. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias por todos los que están, gracias por un me gusta, por un comentario en el video. Les pido por favor, hermanitos y amigos, para que así se viralice la información y llegue sobre todo a no creyentes, que comiencen a buscar al Señor. Buscad, llamad, golpead. Sí, el Señor va a atenderte personalmente. La salvación es algo personal, uno a uno. ¿Sí? Bueno, no es una religión, es un contacto directo con el Todopoderoso, en el cual te da la posibilidad de conocerlo a través de su palabra, ¿sí? A través de su Hijo Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien hemos enviado. Un gran abrazo a todos los amigos y hermanos. Le pido oración, porque bueno, va a ser un viaje hasta Misiones, Posadas, bueno, para que cuiden a mi familia, a todos los que quedan acá. Bueno, que Dios los cuide, los proteja, los alimente diariamente con su sabiduría, y que podamos escoger siempre a Cristo en todas las situaciones, las 24/7, los 7 días de la semana, todos los meses, todos los años, Señor amado, porque tú eres todo en nosotros. Así que si tú nos adquiriste para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El mundo entero está en tinieblas, amigo, tenelo bien clarito. En el nombre del Señor Jesucristo nos vemos. Un gran abrazo. Nos vemos. Adiós.